Hoy nos adentraremos en los rincones más oscuros de la ciencia para explorar los experimentos más crueles, salvajes y éticamente cuestionables de la historia. La ambición científica, cuando no está acompañada de límites éticos, puede transformarse en un arma peligrosa. En este episodio vamos a descubrir 5 de los experimentos más impactantes jamás realizados. Aunque estremecedores, estos casos nos ofrecen lecciones valiosas sobre humanidad, ética y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Prepárate para un viaje al lado más siniestro de la historia de la ciencia. ¿Listo para comenzar? Número 1. Los experimentos de Tuskegee. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició un estudio para observar el curso natural de la sífilis en 600 hombres afroamericanos pobres. Estos hombres creían que estaban recibiendo tratamiento médico, pero en realidad se les negaba la cura, incluso después de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar en 1947. Los participantes sufrían síntomas debilitantes mientras los médicos simplemente los observaban. Se les engañó diciéndoles que tenían mala sangre y que estaban siendo tratados, cuando en realidad los estudios buscaban entender cómo avanzaba la enfermedad sin intervención médica. Este experimento duró 40 años y dejó una profunda cicatriz en la confianza de las comunidades afroamericanas en el sistema médico. Según Susan Reverbay, Tuskegee es un recordatorio de cómo el racismo estructural puede infiltrarse incluso en la ciencia. Este caso llevó a la creación de las primeras normativas de consentimiento informado, estableciendo que la ética debe ser el pilar de toda investigación médica. Número 2. Los experimentos nazis en humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis realizaron experimentos atroces en los campos de concentración. Entre ellos se incluyen pruebas de resistencia al frío extremo, inyecciones de sustancias químicas en los ojos para intentar cambiar su color y experimentos con gemelos para explorar la genética. Uno de los casos más macabros fue el de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele seleccionaba a niños gemelos para experimentos que incluían transfusiones de sangre entre ellos y amputaciones sin anestesia. Estos experimentos no solo dejaron un legado de horror, sino que también llevaron a la creación del Código de Nuremberg en 1947, que estableció principios éticos fundamentales para la investigación científica. Aunque estos experimentos fueron un ejemplo extremo de deshumanización, su legado sirve como recordatorio de la importancia de la empatía y los límites éticos en la ciencia. Número 3. El proyecto MKUltra. Durante la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo un programa secreto conocido como MKUltra, con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental. Los experimentos incluyeron el uso de LSD, privación sensorial y terapia de electroshock en sujetos no voluntarios, como prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso ciudadanos comunes. Uno de los casos más notorios fue el de Frank Olson, un empleado de la CIA, que murió después de ser drogado con LSD sin su conocimiento. Su muerte fue encubierta como un suicidio, pero décadas después se reveló que fue una víctima del programa. Según Jonathan D. Moreno, el MKUltra refleja cómo la paranoia y la ambición pueden llevar a los gobiernos a cruzar límites éticos inaceptables. Este proyecto es un ejemplo de cómo el poder puede corromper la ciencia, convirtiéndola en una herramienta de control y abuso. Número 4. Los experimentos de la Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 del ejército japonés llevó a cabo experimentos inhumanos en prisioneros de guerra chinos, rusos y coreanos. Las atrocidades incluían vivisecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas y la exposición de sujetos a temperaturas extremas. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con enfermedades como peste bubónica, cólera y antrax, mientras los médicos observaban su agonía. Todo esto se hacía bajo el pretexto de avanzar en la medicina militar.
A pesar de los crímenes cometidos, muchos de los responsables de la Unidad 731 evitaron el juicio al compartir sus descubrimientos con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Este caso es un recordatorio de cómo la guerra puede deshumanizar incluso a los científicos, llevándolos a justificar lo injustificable en nombre del progreso. Y número 5. El caso de Henrietta Lacks. En 1951, las células de Henrietta Lacks, una mujer afroamericana que murió de cáncer de cuello uterino, fueron recolectadas sin su consentimiento. Estas células, conocidas como GILA, se convirtieron en la base de innumerables avances médicos, desde la vacuna contra la polio hasta tratamientos contra el cáncer. Aunque sus células revolucionaron la medicina, la familia de Lacks no fue informada ni compensada, mientras que la industria biomédica generó millones. El caso de Lacks es un ejemplo de cómo la ciencia puede aprovecharse de las comunidades vulnerables si no se establecen límites éticos claros. La historia de Henrietta Lacks nos recuerda la importancia de respetar la dignidad humana en cada avance científico. Hoy hemos explorado 5 de los experimentos más impactantes de la historia de la ciencia. Aunque estos casos nos llenan de horror, también nos enseñan lecciones valiosas sobre ética, empatía y responsabilidad. La ciencia es una herramienta poderosa, pero debe ser guiada por principios que protejan la vida y la dignidad humana. Reflexionemos sobre estos errores para no repetirlos.